143 cantones de 17 provincias están en peligro por la llegada del fenómeno del Niño. Guayas, Los Ríos, Manabí y El Oro están amenazadas por inundaciones. En la séptima intervención del año en la penitenciaría del Litoral, encontraron generadores eléctricos, pero aún no hay un balance definitivo tras los enfrentamientos de esta semana. Brigadas de fumigación y eliminación de mosquitos trabajan para prevenir el incremento de dengue, leptospirosis, chikungunya y otras enfermedades por el fenómeno del Niño. Tras analizar 6.626 muestras de la isla Santa Cruz en Galápagos, investigadores concluyen que las tortugas ingieren plástico y vidrios. Delincuentes en moto robaron $50.000 en Ambato. En la huida, chocaron contra una camioneta y los billetes volaron en la vía. Los palestinos desplazados de la Franja de Gaza se ven obligados a usar agua de mar para sobrevivir, mientras Estados Unidos aclara que está en contra de una ocupación por parte de Israel. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televistazo Estelar este miércoles 8 de noviembre de 2023. Comenzamos con información actualizada sobre el fenómeno del Niño que llegará la próxima semana al país. El Niño, 17 provincias en riesgo. El calentamiento global agudizará los efectos del Niño en la costa ecuatoriana. Uno de los principales factores es el agresivo incremento del nivel del mar. Merlin Ochoa con más datos. El Niño es un fenómeno natural causado por el calentamiento global del Océano Pacífico que provoca intensas precipitaciones y por consiguiente inundaciones. Sin embargo, el aumento de la temperatura en el mar es global, lo que ha causado que al país llegue antes de tiempo una zona de convergencia, que es un cinturón de nubes que rodea el planeta y que suele presentarse a mediados de diciembre, según el investigador de la Unidad Científica del INOCARE. Ahora estamos a inicios de noviembre y ya prácticamente esa zona de convergencia ya se está acercando más a nosotros. Entonces lo que ya nos da un avisoramiento de las próximas lluvias más relacionadas ahora sí ya a un evento El Niño, porque ya estamos hablando de que el océano caliente con este círculo de nubes, que es la zona de convergencia, pues se relacionan entre sí, el océano aporta calentamiento y humedad a las nubes y esto se traduce en lluvias. Otra característica es el incremento del nivel del mar, que actualmente es de 17 centímetros. ¿Qué es lo que pasa? Por debajo del mar pasan unas ondas de calor que lo que hacen es dilatar. Se dilata el océano y esto hace que se incremente el nivel del mar. Los técnicos advierten que cada fenómeno del Niño tiene una firma específica y que en esta ocasión hay que analizar el crecimiento de la población. Zonas en donde en el 97 no fueron vulnerables porque no había civilización, no habían cultivos, no habían productivos. En esos tiempos, en estos momentos, ahora sí. Entonces los impactos van a ser mucho mayores, no necesariamente porque hayan más lluvias, sino que porque hay más zonas que son vulnerables y más zonas que van a ser afectadas. En Ecuador el Niño sigue activo y se mantiene la alerta naranja. Se estima que impactará en la segunda semana de noviembre. El Niño pone en riesgo a 17 provincias. Entre ellas hay 3 cantones que se inundarán casi por completo, como le explica Vanessa Robles en el siguiente reportaje. La alerta naranja por la alta probabilidad de inundaciones durante el fenómeno de El Niño está encendida en 143 cantones de 17 provincias del Ecuador. Guayas es la zona con más ciudades vulnerables a desbordamientos, 19 cantones en total. En segundo lugar está Los Ríos, con 8, seguida de El Oro y Manabí, con 3 cada una. Pero hay 3 cantones del país que se inundarán casi por completo si las lluvias de El Niño son intensas y prolongadas. Encabeza este listado Salitre, con el 99,93% de territorio, seguido de Juján, con el 99,10%, y Yaguachi, con el 97,86%. Los 3 están ubicados en Guayas. Pero la alerta por riesgo de inundaciones también incluye parte de la red vial estatal. Se trata de las carreteras que pasan por Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, donde son 641 kilómetros de vías vulnerables en total.
Al menos 4 enfermedades podrían proliferar con la llegada de este fenómeno natural. Desde la cartera de salud ya implementan medidas para mitigar posibles repuntes de esas afecciones. Carla Delgado detalla cuáles son. A días de la llegada del fenómeno del Niño, el Ministerio de Salud creó brigadas para prevenir al menos 4 afecciones que podrían incrementarse por este evento climatológico: influenza, dengue, leptospirosis, chikungunya y picaduras de serpientes. Informaron que desde esta semana se intensificó el trabajo de brigadas para eliminar criaderos de mosquitos y realizar fumigaciones. Ponen énfasis en zonas de la costa. En el caso del dengue, es una enfermedad propia del invierno que podría repuntar. Una medida similar se toma para prevenir el virus del chikungunya, que aparece luego de la picadura de un mosquito. La leptospirosis, una enfermedad causada por la bacteria Leptospira, transmitida por ratas, perros, gatos, principalmente después de lluvias fuertes, también preocupa a esta cartera de Estado. Explican que para estas enfermedades no hay vacunas. Sin embargo, el manejo de los síntomas es vital y ya se trabaja con el personal médico. Y hemos dotado de los insumos necesarios de tal manera que, a pesar de que puedan quedar aislados los establecimientos, puedan tener la atención. También se prevé una mayor cantidad de mordeduras de serpientes. El ministerio aseguró que equipan los centros de salud. Sin embargo, no fue específico si se trata de la compra de sueros antiofídicos. Apagones, menos, pero siguen. El plan de emergencia para afrontar la crisis de generación eléctrica que enfrenta el país contempla el aporte privado. El proyecto tiene 2 etapas hasta el primer trimestre del próximo año. Francisco Garcés explica de qué se trata. Para afrontar el déficit de generación de electricidad, el gobierno quiere contar también con el sector privado. La primera parte del plan es pedir que las industrias que tengan generación eléctrica propia se desconecten de la red pública y trabajen con su propio suministro. El objetivo del régimen es que con esta medida se ahorre alrededor de 100 megavatios. Pero esa cifra es una proyección hasta que el sector industrial concluya con el catastro de plantas generadoras, trabajo que, según informó la Federación de Industriales, está en marcha y terminará en las próximas semanas. En contraparte, el sector propone que el gobierno permita acceder a diésel para generación eléctrica, que tiene un subsidio especial y que se vende a 90 centavos el galón, mientras el diésel industrial que actualmente emplean las plantas privadas para generación está en $3.30. Esa decisión se analiza y deberá ser resuelta por el presidente Guillermo Lasso en las próximas horas. La siguiente parte del plan será que las generadoras del sector industrial pongan electricidad sobrante a disposición del sistema nacional. Para eso se permitirá aumentar la capacidad de generación de las industrias que estaba limitada. Estamos otorgando nuevos títulos habilitantes para que el sector privado, a través de generación térmica, también pueda incrementar y también pueda incorporar energía. Esto es alrededor de 200 megavatios, pero progresivamente. Esto hay que ser súper puntual. ¿Qué quiere decir progresivamente? Que pueden empezar ciertos megavatios en diciembre, después en enero y así sucesivamente. El plan del gobierno es que hasta el primer trimestre del próximo año, con la generación de las industrias del país pueda contar con 300 megavatios adicionales para ayudar a superar el déficit de generación calculado en 465 megavatios. Gaza, ¿cómo parar la guerra? La falta de agua potable en la Franja de Gaza ha obligado a muchos palestinos a encontrar un alivio en las playas. Se asean, lavan la ropa e incluso recolectan agua de mar para no morir de sed. Merly González con las imágenes de la difícil situación en ese territorio. En la zona costera de Han Yunis, en el sur de Gaza, las familias se reúnen en la playa. No se trata de un paseo. Ahora es el lugar donde los desplazados pueden encontrar cierto alivio para la escasez de agua que hay en el enclave palestino. En algunos refugios el suministro solo duró 2 días. Ahora lavan la ropa y los enseres con agua de mar. Venimos aquí para bañar a los niños. Además, mezclamos agua de mar con agua dulce para beber. Otros tratan de purificarla antes de consumirla. Hervimos agua de mar y luego la separamos de la sal mediante destilación.
Según la ONU, cada habitante de la Franja de Gaza solo tiene acceso a unos 3 litros de agua al día, muy por debajo del promedio mundial de 15 litros diarios. La situación empeora por las miles de personas huyendo hacia el sur, una zona donde los recursos escasean y los hospitales y albergues están colapsados. Estados Unidos se opone a la ocupación de la Franja de Gaza por parte de Israel. Sin embargo, el secretario de Estado, Antony Blinken, admite que debe producirse un periodo de transición una vez que termine la guerra contra el grupo Hamas. Las tropas terrestres de Israel están ya en el centro de Gaza, continúan buscando a los rehenes y desmantelan instalaciones militares de los extremistas palestinos. El informe con Pedro Jiménez. El ejército de Israel apunta contra objetivos de Hamas en Gaza. Los ataques ocurren directamente por parte de fuerzas terrestres hacia el complejo de túneles, una extensa red de pasadizos que la organización usa para movilizarse, pero también para ocultar armamento. Parte de esas estructuras subterráneas fueron halladas cerca de un parque de diversiones. La presencia militar israelí en Gaza es parte de la operación para desmantelar las capacidades bélicas de Hamas en una guerra que lleva un mes y que deja hasta ahora más de 10.000 muertos en suelo palestino. Israel insiste en que los civiles en el norte de Gaza deben irse. 5.000 personas salieron ayer, en las 4 horas de plazo dadas antes de reiniciar los ataques. Otros grupos siguen trasladándose hacia el sur, pero unas 400.000 personas no han podido salir. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha anticipado que la guerra será larga y que una vez concluida se hará cargo de la seguridad en la Franja de Gaza por tiempo indefinido. Los ministros de Relaciones Exteriores del G7, grupo integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, se reúnen en una cumbre en Japón y desde ahí han hecho el llamado unánime a que Israel garantice un corredor seguro para la entrada inmediata de ayuda humanitaria y que evite la escalada y la expansión del conflicto. Pero además, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pone otros límites. Gaza no puede seguir siendo gobernada por Hamas, dijo. Eso haría que desde ahí se lancen otros ataques terroristas. También está claro que Israel no puede ocupar Gaza, añadió. Que el pueblo palestino tampoco deberá ser desplazado nuevamente de sus territorios y que finalmente serán ellos mismos quienes consoliden el gobierno en Gaza y en Cisjordania. Mientras tanto, en Israel continúa la identificación de los muertos por la incursión terrorista de Hamas el 7 de octubre. Un mes después, aún hay cuerpos y restos óseos sometidos a pruebas de ADN. Hoy se confirmó la identidad de 2 españoles y de una mujer de ascendencia chilena. Sin embargo, todavía hay unas 25 personas no reconocidas. Soldados y arqueólogos israelíes son parte de las brigadas de recuperación e identificación de las víctimas. Revelan nuevos nombres de ministros que integrarán el gabinete de Daniel Noboa. Un periodista deportivo y una joven de 26 años con varios títulos son los nuevos elegidos. Lenin Artieda los perfila en el siguiente informe. El anuncio de nuevos ministros continúa a cuentagotas. La noche de ayer se conoció que el periodista Andrés Guzmán será el nuevo ministro de Deportes. Guzmán, de 45 años, tiene una licenciatura en Comunicación Social y estudios en la Universidad de Georgetown. El mundo de la política no le ha sido ajeno. Por el Partido Social Cristiano fue electo concejal en el 2019 y en 2023 corrió por la prefectura del Guayas, pero por el movimiento Reto. Y ahora formará parte del gobierno de ADN. Durante su faceta como concejal, presidió la Comisión de Deportes y Medio Ambiente. Eso por el lado de los anuncios oficiales. Sade Fritchi ocupará el Ministerio de Medio Ambiente. Ella es una licenciada en Gestión Internacional de Hospitalidad y Turismo por la Universidad de Oxford Brookes y tiene una maestría en Manejo de Proyectos de la Universidad de Southampton. Ella es oriunda de Galápagos, tiene 26 años y una experiencia laboral que arranca desde la caja del restaurante de su familia en la isla Isabela, pero también ha sido asesora financiera, mesera, subchef, jefa de camareros, recepcionista, organizadora de tours y gerente. El riesgo país de Ecuador subió 74 puntos después de las reuniones que mantuvo el presidente electo Daniel Noboa con inversionistas e instituciones financieras durante su gira internacional. Las dudas sobre su plan económico serían el motivo. Luisa María Heredia con más información.
No fue tan buena la reacción de los inversionistas tras escuchar a Daniel Noboa en su gira por Estados Unidos y Europa. Este martes, una vez que culminaron las citas en Nueva York del presidente electo y su comitiva, el riesgo país de Ecuador subió 74 puntos. Se situó en 1.823 unidades. Este es un índice financiero creado por el banco JP Morgan que evalúa la rentabilidad y el riesgo de bonos emitidos por naciones en desarrollo. JP Morgan fue de hecho la última entidad con la que Noboa y su equipo se reunieron. Pero tras el encuentro surgieron varias inquietudes sobre el plan económico que se implementará en los próximos meses, puntualmente en cómo se cubrirá el déficit fiscal y cuáles son las fuentes de financiamiento con que cuenta el nuevo gobierno. No solamente para cerrar el año 2023, sino de cómo se viene el año 2024. El nuevo gobierno va a enfrentar presiones de gasto y no está muy claro cuáles van a ser aquellas fuentes de financiamiento. Fue el contenido del mensaje que llevó Noboa el que preocupó. En Washington, por ejemplo, habló del riesgo de caer en default de la deuda pública en el 2026 o 2027 si el país no aumenta sus ingresos. La realidad del país es bastante complicada en el 2024 y en un escenario en el que el país tiene grandes dificultades para salir a mercados, para recaudar nuevos recursos, se tienen que identificar otras fuentes de financiamiento. Al día siguiente del triunfo de Daniel Noboa, el riesgo país de Ecuador se colocó en 1.748 puntos, es decir, 91 puntos menos. Eso reflejaba el alivio de los mercados luego de la muerte cruzada y la incertidumbre electoral, aunque no dejaba de ser una reacción tibia. La caída del precio del barril de petróleo registrada este martes también influyó en el aumento. Cerró en $77.37, $3.45 menos que el lunes. Penitenciaría, cuento del nunca acabar. Por séptima ocasión, 1.700 policías y militares ejecutaron un operativo en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil, tras los incidentes registrados desde el lunes que dejaron un preso fallecido y 14 heridos. 15 horas de intervención e incluso más. Los uniformados han encontrado hasta generadores eléctricos. Tenemos un informe de Bessie Granja. Llegaron hasta los pabellones 4, 5 y 9 de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Alrededor de 1.700 uniformados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se desplegaron una vez más para intervenir esta cárcel. Pedimos a los privados de libertad no poner resistencia a este control. En caso contrario, Fuerzas Armadas y Policía Nacional realizará el uso legítimo y progresivo de la fuerza. Ingresaron a los sitios que el lunes fueron escenario de enfrentamientos entre bandas criminales. Ese día los incidentes arrancaron a las 15 horas y en varios horarios se escucharon detonaciones que esporádicamente se extendieron hasta la madrugada. Hasta ahora se conoce que un preso fue asesinado y otros 14 resultaron heridos. Tras 15 horas de operaciones se difundió parte de los resultados, como el hallazgo de generadores que daban energía a aires acondicionados dentro de las celdas. Así algunos presos no tenían calor durante los apagones. Las autoridades encontraron también, como siempre, miles de municiones, armas de fuego ocultos en las paredes de esta cárcel, donde los controles de ingreso de objetos prohibidos evidentemente fallan. También se observaron imágenes donde los presos están en el piso para las requisas. Al respecto, el presidente Guillermo Lasso publicó en su cuenta X que los controles se cumplirán hasta el último día de gobierno para enfrentar la corrupción del sistema y desarmar a las bandas que operan en las cárceles. La intervención arrancó a las 5:30 de este miércoles. Este tipo de intervenciones en la penitenciaría han ocurrido al menos 7 veces en lo que va del año. Pese a ello, las autoridades no pueden frenar el ingreso de armamento y explosivos que se usan para ejecutar las masacres ahí. Diego Cuenca describe esas operaciones con las que aún no se logra el control total de la prisión. Esa escena de policías y militares ingresando a la penitenciaría del Litoral en Guayaquil se ha repetido por al menos 7 veces en lo que va de ese año. Incluso el número de uniformados que participan es similar.
Van desde 1.700 hasta 2.700 agentes que pretenden desarmar a los presos. Con eso el gobierno ha conseguido mostrar que la fuerza pública somete a los reos para decomisar armas, municiones y explosivos. Pero también demuestran que no pueden mantener el control total de esa cárcel de 12 pabellones. Ese tipo de operativos en la penitenciaría ocurrieron el 15 de abril, el 24 y 25 de julio, el 4 y 25 de agosto, el 14 de septiembre y ese 8 de noviembre. Todos luego de enfrentamientos mortales. Utilizan tanqueta para entrar a un pabellón. En las celdas rompen paredes de donde extraen granadas, pistolas, fusiles. Y cuando se repite la intervención, nuevamente encuentran objetos prohibidos en esos mismos sitios. Eso evidencia la corrupción enquisada en ese complejo carcelario, donde el 4 de agosto hallaron armas y droga hasta en el tumbado de las oficinas del SNAI. Aunque cada despliegue de los uniformados parezca ser riguroso para atacar a los criminales en la prisión, no es una garantía de que no habrá una nueva masacre. Los precandidatos presidenciales del Partido Republicano en Estados Unidos se enfrentan esta noche por tercera vez en un debate y, como en las dos ocasiones previas, el gran ausente es el expresidente Donald Trump, que busca la reelección. Sigue como el favorito en las encuestas y está seguro de que ganará la nominación de su partido a pesar del cúmulo de problemas legales que enfrenta. Informa Pedro Jiménez. Falta un año para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y el Partido Republicano busca a su candidato. Unos se han quedado en el camino desde que comenzaron los debates, incluido el ex vicepresidente Mike Pence, quien declinó sus aspiraciones hace 10 días. El debate de esta noche enfrenta al gobernador de Florida, Ron DeSantis, a la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, al ex gobernador de New Jersey, Chris Christie, al senador de Carolina del Sur, Tim Scott, y al empresario Vivek Ramaswamy. El primer reto de estos aspirantes es ganar la nominación republicana y el candidato a vencer es Donald Trump, quien lidera la intención de voto en el partido con 61%. Él dice que estando primero no va a los debates. Ron DeSantis y Nikki Haley son vistos como los más opcionados para acortar distancias con Trump, pero no lo suficiente como para dejarlo fuera. Les tocará además enfrentar a Trump en las elecciones primarias del partido, que serán entre febrero y junio del próximo año. Trump, ausente del debate de Miami, conduce una concentración con simpatizantes en un estadio a poca distancia ubicado en Hialeah, donde hay una fuerte presencia de cubanos en el exilio, importante cuando se trata del voto hispano. Trump es además el único aspirante por ahora que supera por poco margen en las encuestas al presidente Joe Biden. Ambos buscan la reelección y Trump se mantiene en la carrera a pesar de los 5 juicios en su contra, civiles y penales, estatales y federales, incluidos 2 que lo implican como presunto instigador del asalto al Capitolio en enero de 2021 y otros 2 procesos recientes que por ese mismo motivo impulsan votantes de los estados de Colorado y Minnesota intentando dejarlo fuera de la papeleta electoral de 2024. Las protestas en Panamá en rechazo a un contrato minero tuvieron su jornada más trágica después de que un hombre disparó a un grupo de personas que bloqueaba una carretera. El atacante de 77 años discutió con los manifestantes por varios minutos, amenazándolas con un arma, hasta que abrió fuego, asesinando a 2 de ellos. Tras el ataque, el hombre intentó quitar los escombros de la vía para levantar el bloqueo, pero fue detenido por la policía. Panamá cumple 2 semanas de intensas protestas en rechazo a la explotación de la mina de cobre más grande del país por parte de una empresa canadiense. Continúan las multitudinarias protestas en Madrid contra el presidente de España, Pedro Sánchez. Exigen su renuncia ante los pactos y negociaciones con políticos separatistas catalanes para lograr su investidura. La movilización inició a las 7 de la noche para protestar contra el presidente Pedro Sánchez, quien ha estado negociando votos en el Parlamento para garantizar su próxima investidura. Sánchez ofreció activar una ley de amnistía para miles de personas, incluidos políticos, condenados en juicios administrativos, civiles y penales por promover la independencia de Cataluña en los últimos 10 años.
Además, ha prometido cumplir con varias exigencias sociales y la condonación de una deuda de 15.000 millones de euros para esa región. La marcha avanzó por la Gran Vía hasta el Congreso y el caos se desató cuando intentaron derribar las vallas de seguridad puestas por la policía. Esta es la quinta jornada de movilizaciones contra Pedro Sánchez. Los disturbios de este martes dejaron 39 heridos, de los cuales 29 son policías y hay 7 detenidos. Tras una derrota de su partido en las elecciones municipales y regionales, Pedro Sánchez llamó a elecciones anticipadas, que fueron ganadas por el conservador Partido Popular. Sin embargo, el de esa agrupación, Alberto Núñez Feijóo, no logró los apoyos parlamentarios para ser investido como presidente, por lo que corresponde al actual mandatario Pedro Sánchez intentar acuerdos con distintas formaciones políticas para formar gobierno y continuar en el poder. Si para el 27 de noviembre no lo logra, España irá nuevamente a las urnas el 14 de enero. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que se han abierto con Ucrania las conversaciones para su adhesión a la Unión Europea. Dijo que esta propuesta deberá ser sometida al voto de los mandatarios de los países que conforman el bloque en una cumbre prevista para diciembre en Bruselas, Bélgica. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que este es el paso correcto en medio de la invasión rusa. Además de Ucrania, también se recomendará iniciar negociaciones para incluir a Moldavia y conceder a Georgia la condición de país candidato para la adhesión. El primer ministro de Portugal, António Costa, renunció este martes luego de que la Fiscalía General lo nombrara en un caso de corrupción que involucra a otros funcionarios. Costa dijo estar sorprendido de que se abriera una investigación penal en su contra, afirmando que está dispuesto a cooperar. Se investigan posibles actos de corrupción, malversación y tráfico de influencias en relación con 2 minas de litio y la construcción de una planta de hidrógeno. Essa admissão foi aceita. Perú expulsará a miles de migrantes venezolanos desde este sábado por vía terrestre y Ecuador teme que entre los indocumentados haya miembros de la banda narcocriminal Tren de Aragua. Pero, ¿qué solución propone el gobierno nacional? La creación de corredores humanitarios. Merlin Ochoa explica cómo funcionaría ese plan. En Perú, este sábado comenzará el proceso de expulsión de cerca de 6.000 venezolanos indocumentados. Ecuador plantea un corredor humanitario. La propuesta será presentada en la reunión de Mercosur entre ministros del Interior que se realizará en Brasil este jueves. Un corredor humanitario para que desde Perú las personas que obviamente no hayan cumplido con este requisito y el Perú lo saque por la frontera sur, pues sean trasladadas directamente hasta Venezuela. Pero para eso necesitamos nosotros coordinar no solamente con las autoridades peruanas, sino también con las autoridades colombianas. Hasta que eso suceda, los controles en el Centro Binacional de Atención Fronteriza en Huaquillas fueron reforzados. Sin embargo, el ministro recalcó que Ecuador tiene un problema: la ley de movilidad. Si es que hay personas que pasan con una cédula en territorio ecuatoriano, nosotros no podemos pedir un pasado judicial, no existe una causal como para poder generar la expulsión o la deportación. Y si es que ingresan por pasos ilegales, igual. La mayor preocupación para Ecuador es que en Perú opera la banda narcocriminal Tren de Aragua, cuyos cabecillas son venezolanos y podrían infiltrarse entre los migrantes expulsados. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas indicó a Ecuavisa que desde el lunes reforzaron los controles en los 40 pasos ilegales que hay en la frontera sur. El presidente Guillermo Lasso y su esposa tendrán protección y seguridad del Estado por 2 años una vez que termine el mandato, mientras que el vicepresidente Alfredo Borrero y su cónyuge por 1 año. Paul Romero con más detalles de esta nueva decisión del primer mandatario. El presidente Guillermo Lasso firmó el decreto ejecutivo 906 en el que establece la necesidad de proporcionar protección y seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes de la República y a sus cónyuges por periodos mínimos de 2 años para el primero y de 1 año para el segundo, tanto dentro del territorio nacional como en el exterior, contados a partir de la finalización de sus respectivos mandatos de elección popular. Estos plazos se podrán alargar con base en nuevos informes de riesgo de la Casa Militar Presidencial.
En este decreto, el presidente saliente tomó en cuenta 9 considerandos, entre ellos un informe de la Dirección de Inteligencia Protectiva de la Casa Militar Presidencial con fecha 7 de noviembre que recomienda proporcionar la seguridad del Estado a los exmandatarios y a sus esposas una vez que terminen el mandato. Semanas atrás, informes de inteligencia advirtieron que había serias amenazas a la integridad del mandatario. En los 2 años, 6 meses de gestión, el gobierno del presidente Lasso enfrentó a los grupos de delincuencia organizada vinculados al narcotráfico que respondieron con violencia y actos terroristas a las acciones de la fuerza pública. Desde el 2021, la policía y las Fuerzas Armadas han incautado más de 500 toneladas de droga que golpeó la economía de estos grupos narcocriminales. Lasso encargó al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y a la Casa Militar Presidencial el cumplimiento del decreto. Hay 25 asambleístas electos que no se incluyen en ninguna bancada hasta ahora. Sin embargo, los planes por unirse se confirman y podrían llegar a ser una fuerza adicional. Patricio Díaz con más del panorama legislativo previo a la posesión. Las bancadas en el legislativo se conforman por 14 legisladores. Y hasta ahora quienes sí cumplen ese requisito son la Revolución Ciudadana, Construye, Partido Social Cristiano y ADN. Otras organizaciones políticas no alcanzan ese número, que les puede dar un puesto en el CAL y la capacidad de negociación, incluso para la designación de las autoridades legislativas. Actuemos, que apoyó a Otto Sonnenhorstner, tiene 8 asambleístas. Pachacutic alcanzó 5. Claro que se puede, que respaldó a Yecu Pérez, llegó con 3. Y hay 9 independientes. Lucio Gutiérrez, asambleísta de Sociedad Patriótica, dijo estar cerca de reunir los 14 legisladores para conformar un bloque, al que bautizó como Bancada Ética Política. Él suma a 2 asambleístas de su partido que llegaron en alianza con el socialcristianismo, a 3 de Gente Buena, 2 de movimientos afines e independientes como Jaime Guevara y Amado Chávez. Hasta dice contar con parlamentarios de Actuemos. César Umajinga no niega conversaciones. Hemos conversado primero entre nosotros para ordenar la casa. Actuemos y otros compañeros de independientes. De la misma forma, nosotros vamos a ir conversando también con otros bancadas. En Claro que se puede dicen que hay conversaciones con diferentes sectores. Señalan que están en la línea de darle gobernabilidad al nuevo presidente. Nosotros siempre y cuando los intereses sean para el país, ahí tendrá, aunque no pertenezca a alguna bancada, ahí tendrá el apoyo. Los nuevos legisladores insisten en que las conversaciones solo se confirmarán el 20 de noviembre, dependiendo de los votos que permitan designar a las autoridades de la Asamblea en su primera sesión. La sesión solemne de la Prefectura del Guayas por los 203 años de provincialización se lleva a cabo en el sur de Guayaquil. Luisa María Heredia se encuentra en el evento y nos tiene un informe. Adelante, Luisa. Sí, acá en la explanada del Parque Forestal al sur de Guayaquil está por concluir ya esta sesión solemne por los 203 años de provincialización del Guayas. Este evento lo preside la prefecta Marcela Aguiñaga, quien en efecto llegó acompañada por el presidente electo Daniel Noboa. Noboa, quien recién al mediodía arribó a la ciudad luego de su gira internacional, fue recibido con aplausos por los asistentes al evento, en su mayoría autoridades seccionales, de instituciones públicas y funcionarios también, pues de la prefectura. Sus coidearios, los militantes de la Revolución Ciudadana, no están presentes. Únicamente el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien también saludó con Noboa antes de ingresar a la explanada. Esta es la primera aparición pública en Ecuador del nuevo mandatario tras la reunión que tuvo en Carondelet con el presidente saliente Guillermo Lasso y después de su triunfo en las urnas y luego también de su gira de casi 3 semanas por Estados Unidos y Europa. Y lo hace acompañando a Marcela Aguiñaga, quien la semana siguiente a la derrota de Luisa González en los comicios presidenciales renunció a la presidencia del movimiento, lo que generó rumores de una división interna que la prefecta del Guayas realmente no ha negado. De hecho, posterior a eso subió un video junto a la empresaria Isabel Noboa, la tía del presidente electo, que despertó la polémica y las críticas por parte de los asambleístas correístas. De ahí vinieron algunos posteos, también frases, declaraciones que daban pues a entrever esta distancia que hay con la militancia y esta simpatía por el presidente electo Daniel Noboa. Lavinia Balbonesi, la primera dama, también asistió al evento. 2 toneladas de droga en alta mar fueron decomisadas por la Armada del Ecuador. Vanessa Robles reporta que los 6 traficantes infiltrados como pescadores artesanales huyeron a Centroamérica.
2 embarcaciones de pesca artesanal en una zona para pesca industrial llamaron la atención del Comando de Operaciones Insulares de la Armada. Guardacostas verificaron que las lanchas azules navegaban a exceso de velocidad a 270 millas al sureste de la isla San Cristóbal en Galápagos. En cada una había 3 tripulantes, quienes al notar la presencia de los uniformados se agruparon en una sola embarcación para escapar. Mientras huía, iban botando bultos al agua. La persecución duró 2 horas. Finalmente, los 6 hombres huyeron rumbo a Centroamérica. La Armada solo logró decomisar una lancha con 3 motores fuera de borda y 2 toneladas de cocaína. En una comunidad de El Coca, en Orellana, hay temor tras el hallazgo de 2 cadáveres colgando de un puente. Las víctimas fueron secuestradas un día antes de ser asesinadas. A continuación, un reporte de este hecho. La alerta fue reportada cerca de las 3 de la madrugada de este miércoles, cuando comuneros que circulaban por el sector de Payamino observaron 2 cuerpos suspendidos en este puente ubicado en el sur de la ciudad de El Coca, provincia de Orellana. Las víctimas tenían una herida de bala en la cabeza y, según la policía, son un ecuatoriano de 30 años y un colombiano de 24, que habían sido secuestrados la noche de este martes. Una semana antes del secuestro y asesinato, los 2 hombres fueron acusados de hurtar una motocicleta. Los detuvieron, pero quedaron libres luego de que un juez les diera medidas sustitutivas. Los agentes indagan si pertenecían a la banda criminal Los Lobos. Es la primera vez que ocurre un crimen de ese tipo, por lo que los moradores prefirieron esconderse en casa y no hablar. ¿Qué harían si en media carretera se encuentran con una lluvia de billetes? Conductores de Ambato decidieron frenar. Fabián Villa informa que esto ocurrió tras un robo de película. El dinero esparcido sobre la carretera era una señal de la tarde inusual que se vivió en el paso lateral de la ciudad de Ambato este martes, donde una pareja de ladrones, sin suerte, arregló el día de varios choferes. El caso comenzó a las 14 horas, cuando los directivos de una cooperativa de ahorro y crédito de la parroquia de Quizapincha circulaban por la zona con $50,000 en efectivo y fueron interceptados por 2 delincuentes en una moto, quienes dispararon para asustarlos y que les entregue el dinero. Pero el miedo duró poco y los directivos decidieron acelerar hasta embestirlos, logrando que los ladrones cayeran de la motocicleta. Ahí aparecieron en un jeep sus cómplices, quienes los rescataron. La banda no contaba con que metros más adelante una camioneta chocara al 4x4. 2 de ellos quedaron heridos al borde de la carretera y los otros 2 escaparon, pero sin el efectivo. Decenas de conductores frenaron para recoger los billetes sueltos alrededor del vehículo accidentado. Después de ello llegó un grupo de indígenas que incendió el carro de los delincuentes. Esto provocó el cierre de un carril del paso lateral durante 2 horas. Los 2 heridos fueron trasladados a la unidad de vigilancia comunitaria de Ambato, donde se les dictó prisión preventiva. De los $50,000 robados, la policía informó que solo se recuperaron 4.500. No se sabe cuántos se quemaron ni cuántos se llevaron los conductores. El Niño. 17 provincias en riesgo. Las intensas lluvias y el fenómeno del Niño ponen en riesgo la conectividad vial en las provincias del país. Fabiola Santana explica cuál es el estado de las carreteras en el siguiente informe. De los 10.000 kilómetros de vías, solo el 13% está en estado óptimo y el 46%, es decir, 4.600 kilómetros, están en regular o pésimas condiciones. Esta situación podría empeorar con el fenómeno del Niño. Por ahora, los puntos críticos se centran en al menos 4 provincias. En Chimborazo, un tramo de la vía Alausí, Huigra, El Piedrero, El Triunfo sigue cerrada y hay emitida una alerta naranja. En Esmeraldas, el límite entre la Independencia y Puerto Quito continúa interrumpido por el colapso del puente sobre el Río Blanco. El Ministerio de Transporte espera inaugurar un puente delta de 120 metros en los próximos días. En Napo, la vía El Chaco-Lago Agrio está cerrada. En el mismo sector, pero en la vía San Luis, túneles de Cocacodo, está colapsado el puente Ventana 2 sin ser intervenido. Hay otras vías por las que se debe circular con cuidado por socavones y pérdidas de la meseta. En Esmeraldas, un tramo de la vía Esmeraldas-Quinindé.
En Manabí, la vía Calceta-Tosagua. En Tungurahua, en la vía Baños Puyo, se realizan trabajos de rehabilitación, al igual que en la vía Macas El Puyo, en el puente sobre el río Upano, en Morona, Santiago. En esa misma provincia, la carretera Limón-San Juan Bosco, estas vías fueron afectadas por las pasadas lluvias. Para próximas emergencias viales por el fenómeno del Niño, el gobierno ha gestionado $150 millones con el Banco Mundial. Pequeños y medianos agricultores y ganaderos podrán acceder a un seguro ante la llegada del Niño. En el siguiente informe, Carla Delgado precisa cuánto invertirá el Estado en ese plan. El Ministerio de Agricultura y Ganadería puso a disposición un seguro agropecuario ante la llegada del fenómeno del Niño. Dependiendo de la intensidad del evento climatológico, 45,000 cabezas de ganado pudieran ser afectadas. Y en el caso de un escenario extremo, unas 950,000 hectáreas de cultivo resultarían afectadas. El proyecto denominado Campo Seguro está dirigido solo para pequeños y medianos productores, que podrán acceder a una póliza con una subvención estatal de hasta el 60% del valor total del seguro. Desde el Ministerio explican cómo podrán registrarse. Que los productores puedan acercarse a las direcciones distritales que tenemos en todas las provincias para comprar el seguro directamente sin necesidad de estar atado a un crédito con Banecuador, o lo pueden hacer también con unas casas comerciales que nosotros tenemos convenios para hacer justamente la venta. Normalmente las que venden los insumos agrícolas. Es así que, por ejemplo, asegurar una hectárea de arroz cuesta $49. El Ministerio de Agricultura subvencionará $28 y el productor paga 21. Asegurar una hectárea de maíz cuesta $83. El Ministerio de Agricultura subvencionará $47.60 y el agricultor $35.40. La cartera de Estado ha previsto un monto de $3.600.000 que cubrirán a más de 43,000 productores del país. Explican que estos fondos salen del mismo presupuesto del ministerio. 37 tipos de cultivos cubre este seguro, como aguacate, arroz, banano, cacao, brócoli, azúcar y ganado bovino por muerte del animal a causa de accidentes, entre otros. Hasta ahora solo 3.573 productores tienen la subvención del seguro. Ecuador necesita 465 megavatios de generación propia para poder superar el déficit de electricidad. La importación desde Colombia y Perú suple las necesidades en horas pico, pero no solucionan esta crisis. Francisco Garcés lo explica. Aunque se han puesto en marcha varias plantas generadoras que estaban en reparación y ya están entregando energía al país, el déficit de generación eléctrica se mantiene en 465 megavatios por hora. Esa es la cantidad promedio que hace falta para suplir las necesidades en las horas pico, especialmente desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. El problema se presenta porque en épocas de estiaje el aporte de las plantas hidroeléctricas baja del 90% a niveles como el actual del 56% y los generadores térmicos no alcanzan para suplir ese hueco de generación. Por eso el Ecuador optó por llenar ese déficit con importaciones. Esa energía por parte de Colombia, que en ocasiones anteriores no llegaba a ser ni siquiera 100 megavatios y que hoy por hoy estamos entre 350 megavatios y 450. Adicionalmente, la buena noticia, ayer desde el Perú comenzamos ya importación alrededor de 35 megavatios y podría pasar a 40 megavatios. Para recuperar el nivel de sus embalses, las grandes hidroeléctricas permanecen apagadas, especialmente en varias horas de las madrugadas y las mañanas. Y cuando eso ocurre, la luz depende de la energía termoeléctrica producida, además de la importada de Perú y Colombia. La única solución al problema es aumentar la capacidad de generación con nuevas plantas. La construcción de hidroeléctricas no está en planes inmediatos, pero sí el arriendo de energía de emergencia por al menos 6 meses. Las 9 distribuidoras se asociaron para levantar los recursos y empezar esta contratación. $163 millones es más o menos lo que tenemos que, no más o menos, sino es lo que se prevé en la contratación de los 465 megavatios. El proceso está en marcha y tendría resultados a finales de diciembre. Sin embargo, las soluciones emergentes planteadas no contemplan la producción eléctrica a largo plazo para hacer frente a estiajes que se presentan cada año. El Consejo Nacional Electoral habilitó el proceso de cambio de domicilio para las elecciones de 2025. El trámite es gratuito y se puede realizar de forma presencial o también en el sitio web del CNE, como detalla William Young.
El proceso ya inició en el país. El Consejo Nacional Electoral anunció que este cambio de domicilio servirá para ordenar la asignación de los lugares de votación para los comicios de febrero de 2025. Es decir, los ciudadanos ya pueden actualizar su lugar de residencia para ser ubicados en nuevos recintos electorales. Es un trámite gratuito que se puede realizar de forma presencial en las 24 delegaciones provinciales del CNE. Para hacerlo, necesitan llevar su cédula y una planilla de servicio básico que confirme su dirección. Además, también se puede cambiar el domicilio en la página web www.cne.gov.es. Seleccionar trámites y servicios, luego servicios ciudadanos, a continuación servicios en línea. Hacer clic en la opción Cambio de domicilio nacional electoral y allí crear un usuario. Llenar un formulario con sus datos personales, escanear su cédula o pasaporte e ingresar una planilla de servicios básicos con la nueva dirección que quiere registrar. Este proceso estará habilitado a escala nacional hasta mayo de 2024. En un acto inédito, Pachacutic repetirá la elección de su coordinador nacional en las 24 provincias y también en el exterior. El proceso se llevará a cabo en las delegaciones del CNE para garantizar la seguridad de los votantes. Patricio Díaz con más detalles de esa decisión. En Pachacutic no quieren volver a tener enfrentamientos entre adherentes y por eso solicitaron al CNE que facilite sus delegaciones para repetir la elección del coordinador nacional del movimiento. El proceso se realizará este jueves de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El Tribunal Contencioso Electoral dispuso que se repita la elección por los problemas que se dieron el pasado mes de abril en el Puyo, cuando en medio de confrontaciones y denuncias de respetarse el padrón, Guillermo Churuchumbi se proclamó ganador del proceso con el respaldo de la CONAIE. En un acto inédito, los adherentes que forman parte del padrón de la organización política podrán acercarse a las delegaciones del CNE en 23 provincias. Y tanto Galápagos como una circunscripción en el exterior votarán telemáticamente por Zoom. Es porque no teníamos una garantía de llevar nuevamente a Pastaza o al Puyo este proceso, porque debíamos de garantizar y cumplir lo que decía la sentencia, que se garantice la seguridad tanto para nosotros como tribunal, para la militancia y para los candidatos. El Consejo Nacional Electoral puso en alerta a sus funcionarios en provincias para que den el soporte necesario al proceso y realizará una veeduría. Los candidatos a coordinador se mantienen: Guillermo Churuchumbi, cercano al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa; Cecilia Velázquez, actual subcoordinadora; y Jorge Herrera, expresidente de la CONAIE. Mañana tendremos ya el resultado preliminar de quién sería el ganador en este proceso para tomar la nueva coordinación del movimiento Pachacutic y con ello poder nosotros dar paso al siguiente proceso, que sería un proceso de impugnaciones. Por las diferencias internas, el movimiento no pudo presentar una lista de candidatos asambleístas nacionales y alcanzó solo 5 curules. En 2021 llegó a la Asamblea con 28 legisladores. A 2 años y medio de la aprobación de la Ley de Protección de Datos Personales, el Gobierno Nacional finalmente publicó el reglamento para su aplicación. Fabiola Santana explica las novedades de esa normativa. Este martes fue emitido por el presidente Guillermo Lasso el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales. El cuerpo legal tiene 90 artículos y 4 disposiciones adicionales. Se detalla que hay tipos de información que no pueden ser usados sin autorización expresa del dueño. Datos sobre círculos de amistad, parentesco, sobre salud como estado físico o mental, resultados de exámenes, información genética, sobre incumplimientos comerciales y crediticios. Para el manejo de la información, el ciudadano debe dar su consentimiento explícito previo a información detallada sobre el tratamiento, la finalidad y el tiempo de conservación de la información. La transferencia de datos a terceros deberá tener el consentimiento del titular. La ley y el reglamento obliga a quienes manejen datos personales a organizarse para evitar vulneraciones a archivos que puedan afectar la información del titular, borrándola, publicándola o modificándola. La normativa además permite al dueño de la información retirar su consentimiento para el tratamiento de sus datos, lo rectifique o se oponga. El reglamento establece las competencias del Superintendente de Protección de Datos y una autoridad de protección que será creada con dictamen favorable del Ministerio de Finanzas.
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, lanzó el programa Pilares en Quito. El organismo financiará proyectos urbanos para mejorar la seguridad ciudadana por $17 millones, como lo informa Paul Romero. El lanzamiento del programa Pilares fue realizado por la administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Samantha Power. El evento se realizó en el Centro de Arte Contemporáneo en el antiguo Hospital Militar de Quito, con la participación del embajador Michael Fitzpatrick y delegados del municipio de la capital. Se trata de una iniciativa de seguridad ciudadana dirigida a líderes comunitarios para impulsar el desarrollo de proyectos culturales, educativos, en barrios conflictivos de Quito, dirigidos a jóvenes para erradicar sus vínculos con las organizaciones delincuenciales. Para este programa, la USAID destinará $17.7 millones durante 3 años como inversión inicial. La iniciativa distribuirá donaciones, subsidios rápidos pequeños a líderes comunitarios, a organizaciones de jóvenes, a individuos que puedan dar asistencia técnica. Por ejemplo, traer estas lecciones de otras partes del mundo. La funcionaria visita el país en un momento de transición política, a menos de un mes de la posesión del nuevo presidente Daniel Noboa. Este jueves ofrecerá una conferencia de prensa sobre los resultados de su visita al Ecuador. Una misión internacional vigilará el concurso para elegir a 7 jueces de la Corte Nacional de Justicia. La presidirá el ex presidente de la Corte Interamericana y ex relator de la ONU para la Independencia Judicial, Diego García Sayán. Jacqueline Rodas conversó con él. Este jueves empieza el trabajo de la misión internacional de observación que vigilará el concurso que lleva a cabo el Consejo de la Judicatura para elegir 7 jueces de la Corte Nacional. La integran personalidades del ámbito judicial de Chile, Guatemala, México y Perú y está liderada por Diego García Sayán, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y exrelator de Naciones Unidas sobre Independencia Judicial. Desde Washington nos explica cuál va a ser su trabajo. Nuestro propósito no es interferir y alterarlo, sino acompañarlo, y si vemos algunas cuestiones sobre las cuales haya que alcanzar sugerencias o comentarios, así lo haremos. Es posible que hagamos un viaje antes de terminar el mes y que hagamos ya una visita de todo el grupo en el mes de diciembre. A la misión la auspician organizaciones internacionales de justicia como la Fundación para el Debido Proceso, que en 2014 avaló el informe del académico peruano Luis Pázara, quien entonces alertó sobre el uso político de la justicia en Ecuador y las presiones a los jueces desde el Ejecutivo. Ahora García Sayán dice que buscan aportar para que del concurso salgan los mejores perfiles que no respondan a poderes particulares. Un ser humano tiene todo el derecho de tener las convicciones y creencias políticas que le parezca, pero eso no puede traducirse en preferencias para incluir o para excluir en una investigación. Al momento quedan 191 concursantes que deberán rendir la prueba teórica y práctica ante un comité de expertos, elegidos este martes con 2 de 3 votos del Pleno. El vocal Fausto Murillo votó en contra por considerar que no alcanzan el perfil para evaluar a futuros magistrados de la más alta Corte de Justicia Ordinaria del país. El 1 de febrero se conocerá a los 7 ganadores.